Querida familia, continuamos hoy con la segunda reflexión para prepararnos a la consagración al corazón de San José. El tema de hoy será: Jesús creció en la plenitud de su humanidad en la escuela de Nazaret. Jesús, el Redentor del hombre, nos ha salvado asumiendo plenamente nuestra condición humana. O sea, siendo plenamente Dios, era también plenamente hombre. Asumió todo lo que pertenece a la humanidad, todas sus dimensiones interiores y exteriores, todas sus potencias y todo lo que constituye la vida de la persona humana. Toda su humanidad, su cuerpo, su sangre, su corazón, su intelecto, su voluntad, sus sentimientos, pensamientos, su capacidad de sufrir todas las posibles tribulaciones de la vida humana. Todo lo que es humano lo recibe de su madre, la Santísima Virgen María, de ese seno bendito que acogió al Dios hecho hombre y de quien Él toma toda su humanidad. Asumió la humanidad en todo, menos en el pecado. Primero, porque el pecado no puede residir en Dios. Dios es 3 veces santo, Él es puro, intachable. Dios es la plenitud del amor, del bien, de la belleza, de la verdad. Pero también porque la persona humana, nosotros no fuimos creados para el pecado o no fuimos creados con pecado, sino que por la desobediencia de nuestros padres, nuestros primeros padres, este pecado original quedó como herencia para la raza humana. Este pecado original se nos borra en el bautismo, pero ha dejado en nosotros una tendencia, una inclinación, una debilidad hacia el pecado. Pero la tendencia al pecado no es la definición plena de nuestra naturaleza, sino que revela que hay en nosotros un área caída, desordenada, desequilibrada, frágil, débil hacia el pecado. Por eso San Juan Pablo II nos diría que nosotros no somos la suma de nuestras debilidades o de nuestros fracasos, sino que somos la suma del amor del Padre a nosotros. En nosotros, en ustedes y en mí, hay un estado de fragilidad moral, hereditaria, y fácilmente podemos tomar el camino del pecado personal. Si no correspondemos a la gracia que Dios ha ofrecido a la humanidad por medio de la redención de Cristo, esa redención que Él ha realizado en su encarnación y en el sacrificio de su cruz, en el cual Él llevó sobre su cuerpo humano todos nuestros pecados, desfiguraciones y todas nuestras culpas. Sí, Jesús se hizo hombre en todo, menos en el pecado. Jesús no tenía que crecer en su divinidad, pues era verdadero Dios. Pero aún siendo verdadero hombre, sí tenía que crecer en su humanidad como todos nosotros, que crecemos y vamos desarrollándonos y madurando en nuestra humanidad, que vamos adquiriendo cualidades, virtudes, vamos creciendo en sabiduría, en madurez, en personalidad, en carácter, en cada etapa de nuestra vida. En su humanidad, Jesús debía crecer y aprender todo lo que corresponde a la naturaleza humana. Este aprender a ser hombre, a vivir como todo hombre, a sufrir como todo hombre, a asumir el trabajo como todo hombre, a asumir las luchas y las tribulaciones como todo hombre, a asumir la vida del ser humano y a nacer en el seno de una familia humana y crecer y madurar bajo la instrucción materna y paterna como todo hombre, se realiza en la casa de Nazaret. En el Evangelio de San Lucas 2 veces se hace referencia a este crecimiento de Jesús en la casa de Nazaret. Primero, después del pasaje de la presentación del niño en el templo, en Lucas 2, versículo 39, nos dice así: después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño, ¿quién es el niño? Jesús.
El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La segunda vez que nos habla de este crecimiento humano de Cristo está en el mismo Evangelio de San Lucas e incluso está en el mismo capítulo, en el versículo 51. Después que encontraron a Jesús en el templo, cuando San José y la Virgen lo han perdido y regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo sentado entre los doctores de la ley, haciéndole preguntas, escuchándolos y haciéndole tantas preguntas, y todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al terminar este evento, nos dice el evangelista que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió obediente a ellos. Su madre conservaba todas las cosas en su corazón y Jesús iba en Nazaret en obediencia a San José y a la Virgen. Iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Podemos claramente contemplar en estos dos pasajes del Evangelio cómo en la escuela de Nazaret, en ese largo periodo de la vida escondida de Jesús, periodo de grandes luchas, amenazas, exilios, incertidumbres, escaseces, arduos trabajos y todo lo que conllevó esos 30 años viviendo en obediencia y docilidad a la educación y a la formación que recibía del corazón de su padre virginal, San José, y del corazón de su madre, la Santísima Virgen. Bajo estos dos corazones, el de San José y el de la Santísima Virgen, Jesús fue educado, Jesús fue formado y guiado en su itinerario de madurez humana, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura, que quiere decir madurez, y creciendo en gracia ante Dios y ante los hombres. Y así iba preparándose, bajo esa formación materna y paterna, iba preparándose para el momento de su revelación pública, en el cual iniciaría su misión mesiánica y redentora. En las cartas a las familias, escrita por San Juan Pablo II, número 16, nos dice que en el corazón de nuestra redención está la encarnación y que a partir de esto se inicia el punto de partida de todo proceso e itinerario de formación. O sea, desde el momento que Jesús nace, empieza la educación de su humanidad para alcanzar la plena humanidad. En la carta que nos escribió San Juan Pablo II, la carta apostólica sobre San José, el custodio del Redentor, también en el número 16 nos dice que esta educación para la plena humanidad de Jesús se realiza en el seno de la Sagrada Familia bajo la mirada y la guía paterna de San José, quien tuvo la altísima, elevadísima misión de educar, de criar, de alimentar, de proveer, de vestir y de instruir a Jesús en la ley y en un oficio, como correspondía a los deberes propios de un verdadero padre. Bajo el corazón de San José y bajo el corazón de Nuestra Señora, a través de la pedagogía o enseñanza paterna y materna, que es reflejo viviente de la sabiduría salvífica de Dios para educar a toda persona humana en la plenitud de su humanidad, es que Jesús crece en sabiduría, en gracia, estatura ante Dios y los hombres. El Hijo del Hombre, el Redentor del hombre, crece en esta plenitud y en esta grandeza de la humanidad. Esta humanidad que revela plenamente al hombre quiénes somos. Esta humanidad que nos revela a nosotros cuál es nuestra auténtica dignidad como personas humanas. Al revelar
su rostro, el Redentor del hombre, nos revela a nosotros la grandeza de la humanidad, nos revela a nosotros nuestro valor, nos revela a nosotros nuestra verdadera dignidad, que es ser y vivir como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza de Dios debe restaurarse en nosotros, pues ha sido dañada por el pecado. En Jesús, quien es el verdadero rostro del Padre, podemos encontrar el verdadero rostro del hombre, o sea, podemos encontrar el verdadero rostro de la humanidad. Si nos vemos en el espejo de la humanidad de Cristo, que recordemos fue formada en el corazón de San José y en el corazón de su madre, la Santísima Virgen, y en la escuela de ambos corazones, entenderemos, en ese espejo de la humanidad de Cristo, entenderemos quiénes somos. Por eso es importante que nosotros también nos pongamos en la escuela del corazón de San José, en la escuela del corazón de la Virgen, para parecernos más a nuestro Señor. No nos olvidemos nunca que Jesús creció y maduró en su humanidad bajo la escuela de San José y de la Virgen Santísima. La cooperación de San José en comunión con la misión materna de la Virgen Santísima fue fundamental en la educación de Cristo. La formación humana que tanto la Virgen como San José conjuntamente ejercieron en la vida de Jesús desde que era niño, cultivaron todo lo que conlleva educar la humanidad para que sea plenamente humana. Cultivaron las cualidades humanas, las virtudes humanas, las disposiciones de su corazón e incluso ayudaron a formar su personalidad humana para proyectarse plenamente ante Dios y los hombres con una humanidad plenamente sana, plenamente elevada, plenamente madurada. Podemos encontrar algunas de estas cualidades en la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 4. Todo lo que es verdadero, noble, honorable, justo, puro, amoroso, amable, todo lo que sea virtuoso, merecedor de alabanza, debe ser el objeto de nuestros pensamientos, de tus pensamientos y acciones. Es interesante que después de invitarnos a esta educación, a la virtud y a la elevación de la humanidad, San Pablo se pone a sí mismo como modelo de estas cualidades y dice: lo que han aprendido y recibido de mí, lo que han oído y visto en mí, pónganlo en práctica. Estoy convencida, querida familia, que este pasaje puede ser profundamente aplicado a la relación de San José y de Jesús. ¿Qué oyó Jesús de San José? ¿Qué aprendió de él? ¿Qué recibió y qué vio en la vida de su padre virginal? ¿Qué contempló en el corazón de ese hombre elegido por Dios Padre y que Dios Padre le confió la custodia, el cuidado y la educación paterna de su propio Hijo, el Hijo de Dios? ¿Qué aprendió Jesús de la donación total de sí mismo que San José mostró toda su vida hacia la Virgen María y hacia Jesús? ¿Qué le contó Nuestra Señora a Jesús sobre San José? ¿Cómo le hablaba la Virgen de ese hombre cuya nobleza y cuya donación generosa fue un don del Padre para la madre y para el niño? ¿Qué cualidades humanas tenía San José que formaron la humanidad de Jesús, que formaron el corazón de Jesús, las cuales Cristo imitó y que vemos reflejadas, y las vamos a ver en nuestras reflexiones, reflejadas en la vida pública de Jesús? Hoy queremos darle gracias a San José por todo lo que Jesús oyó, vio, contempló y aprendió de él. Queremos darle gracias a San José por haberse dedicado a educar la humanidad del Redentor del hombre. Gracias, San José, por tu educación paterna del Hijo de Dios. Gracias por tu educación al Hijo del hombre. Terminamos con una pequeña oración. Dulce José,
Dios es cautivado por la calidad de tu corazón. Todo tu ser se centra en hacer su voluntad. Con María y Jesús tú respondes a la llamada del Espíritu Santo de construir un mundo mejor. En un solo corazón nos unimos a ti diciendo: aquí estamos, Señor, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. San José, mantén la esperanza de un nuevo mundo vivo en nuestros corazones. Inspíranos a pronunciar palabras de ternura para despertar el amor a los corazones. Edúcanos en las virtudes humanas, en la madurez humana, para que seamos nosotros testigos de la civilización del amor. Que el Señor les bendiga.